Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Wendy Moreno, hago parte del equipo de Mercadeo en Sigo y les doy la bienvenida a nuestro evento el día de hoy. Antes de iniciar, me gustaría si por favor las personas que se están conectando con nosotros me indican por medio del chat si me están escuchando bien y si pueden ver mi presentación para confirmar que tengamos todo en orden y podamos continuar sin ningún problema. Vale, Julián, Mario, muchísimas gracias por su confirmación. Como les indicaba, les quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestro evento volumen 2 sobre finanzas e innovación para tu negocio. Quiero comentarles un poco acerca de Sigo. Sigo es el software contable y administrativo número 1 y nuestro propósito es transformar la vida de nuestros contadores y empresarios a través de las soluciones tecnológicas que ofrecemos. En Sigo buscamos la excelencia teniendo claro nuestro propósito, creciendo en valores y mejorando nuestras habilidades. Quiero indicarles que por ingresar a nuestro webinar el día de hoy tienen el acceso a una de nuestras ofertas especiales, así que por la compra de un Sigo Nube liquida tu nómina gratis, sin complicaciones y en solo 4 pasos. Si quieren acceder a esta oferta, simplemente escanean el código QR que estoy presentando en pantalla en este momento, nos dejan sus datos y uno de nuestros asesores los contactará para poderles brindar toda la información y que puedan acceder a este descuento exclusivo que tenemos para ustedes el día de hoy porque estamos en el mes de nuestro aniversario. El protocolo del seminario es súper sencillo. Para atender dudas o inquietudes las pueden ir dejando por medio del chat. Al finalizar la charla, nuestra speaker nos va a dar unos minutos para aclarar las dudas que hayan surgido en el transcurso del webinar. Como para nosotros es muy importante su opinión, al finalizar este evento se les va a desplegar una pequeña encuesta. La idea es que nos ayuden respondiendo para saber qué tal les pareció este tema, sobre qué temas les gustaría que hablemos más adelante, también para saber el tipo de hora o días que les gusta, o sea, que se les acomoda más que hagamos estos eventos. De verdad, todos sus comentarios son súper bienvenidos, ¿listo? Y las memorias de este evento se van a enviar 24 horas después al correo con el que se registraron, así que el día de mañana a esta misma hora les estará llegando toda la información. No siendo más, le quiero dar la bienvenida a nuestra speaker el día de hoy. Ella es Ángela Mejía. Ángela es profesional en economía empresarial y especialista en gerencia en finanzas. Es experta en trading y análisis técnico. Así que, Ángela, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, Wendy. Buenos días para todos los que se están conectando, para los que nos están viendo también ya pregrabado. Para mí es un honor compartir estos espacios con ustedes. Ya varias sesiones que hemos estado realizando y bueno, se van sumando cada vez más personitas porque las inquietudes no faltan. Entonces, qué rico que todos ustedes aprovechen estos espacios, dejen sus comunicaciones, sus comentarios, sus preguntas, porque de ahí nosotros podemos entonces hacer un contenido cada vez mucho más adecuado para responderles a esas inquietudes y a resolverles esos problemas que de pronto se nos presentan a diario en nuestros emprendimientos. Entonces, gracias por la invitación. Vale, pues gracias a ti por aceptarla, por compartir un poco de tu conocimiento con todos nosotros. Pues adelante. Gracias. Acá les voy a compartir pantalla. Bueno, me confirman si la están viendo. Sí, señora, ya la vemos. Listo. Entonces, bueno, les aclaro que yo tengo dos pantallas, entonces si me ven moviéndome mucho para que me entiendan un poco, porque la presentación la tengo en una y en la otra pues estoy aquí con la cámara con ustedes. Bueno, entonces antes de iniciar, como esta es la segunda sesión de una presentación que ya habíamos hecho y salió pues como que habían muchas dudas y no nos alcanzó el tiempo para resolverlas todas y el contenido que teníamos preparado pues se extendió, entonces tocó hacer según volumen 2. Entonces vamos a hacer un repaso breve de lo que hicimos la primera vez. Para los que no me conocen todavía, yo soy Ángela Mejía, soy de las ciudades de Manizales. Eh, Trabajo a nivel nacional e internacional con mis clientes porque trabajo de manera independiente. Yo también soy emprendedora como muchos de ustedes. Tengo mi agencia de soluciones financieras donde le ayudo a las personas a encontrar soluciones para sus finanzas personales, para encontrar ahorros, inversiones, para hacer soluciones de créditos, bueno, una cantidad de cosas que pueden inclusive ver en mis redes sociales donde comparto mucha información de valor, entonces ahí los voy a esperar. Aquí les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, YouTube. Bueno, en todas me consiguen como Ángela Mejía-Finanzas. Y ahí estoy compartiendo mucha información de valor. Si hay personas
acá nuevas que todavía no me conocen o personas que en algún momento me seguían, seguramente me dejaron de ver en Facebook y en Instagram porque pues hace muy poco me hackearon las cuentas, entonces me tocó crear una nueva, entonces ahí los espero a todos los que no me están siguiendo todavía para que no se pierdan del contenido que ahorita está súper, súper chévere. Bueno, entonces vamos a dar un repaso, me voy a saltar esta partecita de acá porque vamos a hablar de lo que ya tocamos los temas la vez pasada. Hablamos de los antecedentes, que es muy importante antes de nosotros crear empresa o inclusive si ya empezamos empresa o un emprendimiento, conocer cuáles son estos antecedentes. Y hay una frase de un libro, bueno, una frase no, como una historia de un libro que de pronto muchos de ustedes ya habrán leído, donde se habla de un grupo de personas que se encuentran en una mina de oro y empiezan a acabar y acabar y acabar y acabar. Y cuando llegan a esa mina de oro, pues había todas las oportunidades para encontrar mucho oro y volverse muy ricos ahí, pero faltando 1 metro para encontrar esa mina de oro, la gente desistió de seguir con ese proyecto porque pensaron que había sido algo que no era real, que perdieron las fuerzas, como la voluntad para seguir trabajando y vendieron todos sus equipos, todo lo que tenían a su mando para entonces de ese modo poderse liberar pues como de eso porque se rindieron. La persona que lo compró encontró unos expertos que le guiaron para encontrar realmente dónde sí estaba la mina de oro. Entonces, esa frase, esa historia me viene a mí rondando la cabeza todos estos días porque la he escuchado varias veces y cuando hablo de esta parte de los antecedentes, muchas de las personas que desisten de sus emprendimientos es porque no han encontrado las personas idóneas o el equipo, los expertos que los puedan guiar para salir de esas dificultades en las que nos podemos embarcar nosotros. Entonces, para que eso no nos pase y no seamos de la estadística de que 2 de las 10 empresas a los mínimos 3 años ya está muriendo, entonces busquemos expertos que nos ayuden a salir de esas situaciones para que no seamos parte de la estadística, sino al contrario, de los que siguieron perseverando. Bueno, entonces la parte de antecedentes. Segundo, hablamos de los errores que cometen los emprendedores y aquí es como para que nosotros nos demos cuenta si estamos haciendo bien o no las cosas. Era mezclar el dinero personal con el de la empresa, por ejemplo. Entonces, por un lado tenemos finanzas personales, por otro lado tenemos lo de la empresa y el error más frecuente es mezclarlo. No conocer la diferencia entre costo y gasto. No voy a entrar en detalles a hablar de esto para que, por favor, si usted ya estuvo en la primera, entonces vaya y búsquele, la vuelve a leer, la vuelve a repasar. Si no, pues hablamos aquí consigo para que ustedes puedan tener acceso también a esa primera presentación. No identificar los gastos y costos fijos y variables, que también era un componente muy importante de diferencia. Los gastos fijos, gastos variables de tu negocio, que también si no los comprendemos muy bien, podemos entonces empezar a cometer errores importantes. Adelanto más, costos fijos, costos variables. Por otro lado, ¿qué es el punto de equilibrio? También hablamos de esa parte y también aprendimos a calcular ese punto de equilibrio. Aprendimos para qué nos sirve y cómo nos puede ayudar a tomar decisiones. Aprendimos entonces a calcularlo tanto en unidades como también en dinero, ¿cierto? Ahí están las fórmulas rápidamente por si de pronto necesitan volverlas a tener. Dimos varios ejemplos de cómo calcularlo, tanto en variable económica como en unidades. También hablamos entonces de ya los resultados y acá fue donde quedamos porque acá no nos alcanzó el tiempo. Entonces, partiendo de acá, voy a retomar. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar entonces del ciclo operativo de una empresa. Entonces, en una empresa, siendo la que sea grande, pequeña, mediana o apenas estoy comenzando porque tengo un emprendimiento y yo me encargo de hacer absolutamente todo, tenemos de que hablar de que es hablar del manejo del dinero. Ese es el ciclo operativo de una empresa. Y cuando estamos hablando del manejo del dinero, entonces vamos a hablar de esta frase que es el ciclo operativo de la empresa. Ahí vamos a encontrar 4 operaciones básicas que se las voy a mostrar acá, que son compras, ventas, cobranzas y pagos. En este ciclo operativo
todas van conectadas unas con otras. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos muy claro cada uno de estos, de estas operaciones que van a impactar mi negocio. Si yo dejo desligada las partes, que eso puede pasar también en las grandes empresas, que trabaja un área muy independiente de ventas por un lado, por otro lado trabaja muy independiente la parte de compras, entonces no hay una gran comunicación y ahí empiezan a haber problemas. Por eso es que nosotros nos quejamos tanto a veces de grandes compañías que nos prestan servicios porque no existe de pronto una sinergia y se ha perdido un poco de comunicación por dentro. Cuando nosotros estamos empezando, que nosotros hacemos todo, que somos el encargado de compras, el encargado de ventas, de cobranzas y de pagos, pues de cierta manera hay una gran comunicación con nosotros en ese sentido porque lo tenemos muy a la mano. Pero de ahí también parte que nosotros tengamos que empezar a organizar como unos patrones para cada una de estas áreas, porque va a llegar el momento en que mi empresa, y eso espero que a todos nos pase, que la empresa se crezca y podamos tener entonces las tareas muy, muy claras de cada uno de ellos y cómo se tiene que relacionar con las otras áreas, porque de esa manera nosotros somos los que vamos a hacer el timón de ese barco, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros necesitamos dejar muy claro cada una de las áreas, cómo se debe manejar y cómo va a impactar cada una de la parte del negocio. Entonces, antes de pasar acá a las 4P, les voy a hablar un poco más sobre esta de las compras y cómo nos afecta a nosotros operativamente y económicamente nuestra compañía. Entonces, esto no es, este control del ciclo operativo no es para las grandes empresas únicamente, es para cualquier tipo de negocio. Y entonces vamos a identificar que estas 4 operaciones las hacemos así sean nosotros mismos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a empezar a recaudar dinero, ¿sí? Vamos a tener que cobrarle a nuestros clientes y cuando vamos a tener eso, vamos a tener una liquidez para poder entonces hacer las otras operaciones. Entonces, por ejemplo, las compras. Vamos a hacer compras para nuestra materia prima o para el producto o servicio que nosotros utilizamos y para eso necesitamos la liquidez. Por eso es importante que el recaudo, las cuentas por cobrar estén pues como en orden, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el tema de las ventas. Si yo no estoy vendiendo, entonces no tengo esa liquidez. Entonces, las compras y las ventas, la cobranza y los pagos se comunican entre sí. La cobranza, ya sabemos, es para cobrarle, digamos, a esos clientes que les hemos dejado, no sé, por X tiempo la mercancía y luego no la va a pagar. Habrán también cuentas que son en el momento que nos la van a pagar de contado. Los pagos que nosotros tenemos que hacerle a nuestros proveedores, nosotros también tenemos que tener en cuenta que para poder hacer esos pagos, pues ya tenemos que haber cobrado a nuestros clientes el dinero para poder tener el flujo suficiente para poderlo pagar. Entonces, por eso es que esto se comunica entre sí. Y ahí empiezan a haber problemas cuando nosotros no tenemos ese ciclo funcionando de una manera óptima, que esté andando como si fuera un circulito que va andando como una bicicleta, ¿cierto? Porque si no van andando todos estos pasos conjuntos, pues entonces vamos a empezar a tener dificultades. Y ahí es donde los grandes errores de los empresarios que están empezando, de los emprendedores, los ahoga las cuentas en los bancos porque les toca ir entonces a pedir prestado a los bancos para poder saldar esas cuentas que no pudieron cobrar o que no pudieron recaudar de sus propios clientes. Bueno, por otro lado, muy importante conocer las 4P. Las 4P son producto, precio, plaza y promoción. Vamos a hablar de cada una de ellas. Producto. Puedes tener un producto físico, como vender, digamos, lapiceros, o puedes también tener un servicio, como en el caso mío, que yo presto asesorías personalizadas para diferentes servicios financieros. Entonces, de acuerdo a eso, yo ya defino cuál es mi producto y cuál es mi servicio. A veces le pasa también mucho a los empresarios, a las grandes empresas inclusive, o también nos puede pasar a nosotros empezando, que empecemos a meter muchas cosas diferentes que no son del negocio dentro de los productos y servicios. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo tener, por ejemplo, una empresa
que confecciona ropa, ¿sí? Y yo tengo la materia prima, tengo todo lo del negocio. Pero adicional a eso me dio por comprar una casa, un apartamento, algo, y se lo metí a la empresa. Resulta que eso no es parte de mi negocio y podrá estar dentro de como el patrimonio, por así decirlo, pero eso no me está generando ningún tipo de beneficio de lo que hace mi compañía. Y puede pasar que antes, al contrario, eso me pueda generar más gastos o costos de por medio que no estaban contemplados. Entonces, a veces pasa que vamos metiéndole cosas a la empresa que no le corresponden, unos pesos, unos cargos, unos yugos, que eso lo que va a hacer es que vamos a aplastar completamente las posibilidades de que esa empresa que apenas está naciendo, pues entonces la vamos a ahogar. Entonces, cuidado con meter cosas que no son del negocio dentro del negocio. El precio. Vamos a empezar a definir el precio y aquí vuelvo y retomo todo lo que hablamos la vez pasada del punto de equilibrio que nos va a ayudar mucho a definir cuál sería ese precio ideal para mi producto y servicio. Entonces, por un lado, tenemos que verificar la parte de mis costos, de mis gastos, de la rentabilidad del negocio, la parte de los números, que es muy importante para definir el precio, pero también tenemos que hacer una parte cualitativa de todo lo que está afuera, que es parte de mi competencia y de lo que también se está demandando para poder poner un buen precio, porque si yo de pronto me pongo a poner un precio que está muy elevado comparado con otros que tienen la misma calidad, los mismos servicios, es de la misma manera, pues entonces podría entonces no ser viable. O de pronto estoy calculando muy bien el punto de equilibrio, estoy cubriendo mis gastos, mis costos, estoy sacando una rentabilidad que me parece buena, pero comparado con la competencia estoy muy por debajo. Aparentemente podría ser pues como una oportunidad para llevarte clientes, pero estás dejando de percibir una rentabilidad importante de por medio que de pronto no la habías contemplado. Entonces hay que mirar tanto la parte cualitativa como cuantitativa al momento de poner los precios y estarlos reevaluando. Una cosa que nos acompaña muy de frente este año es el tema de la inflación y pues ya estamos viendo que los precios están subiendo constantemente en todo lo que nosotros vamos a comprar a diario. Vamos al mercado y ya encontramos las cosas más costosas de cómo las habíamos encontrado. Es una realidad que estamos viendo. Entonces, si yo en mi negocio no estoy revaluando tampoco el precio, posiblemente hace rato estoy teniendo pérdidas y no me estoy dando cuenta de eso. Constantemente verificar cómo me están cobrando los proveedores, porque entonces de esa manera yo podría sacar por lotes, por determinado como rango de tiempo ese precio, porque si yo soy importador y sé que también la devaluación está afectando de cierta manera mis compras a mis proveedores, entonces yo puedo sacar por como por lotes, los precios para determinada colección, por así decirlo, si estamos hablando de la confección. Entonces, importé una tela, unos insumos a un valor de dólar de cierto momento. Con eso calculo costos, con eso calculo mi rentabilidad, mi punto de equilibrio, hago la parte cualitativa, encuentro como toda esa información adicional y luego de eso, para ese lote específico, para esa producción, vamos a tener un precio. Nuevamente, cuando vuelva a tener que volver a comprarle a esos proveedores, volver a importar y volver a hacer algo adicional, vuelvo y calculo precios. Pueden estar por encima o pueden estar por debajo, pero de esa manera yo puedo ir calculando los precios. Otras veces también nos toca irnos por oferta y demanda. Entonces hay precios que no se pueden calcular como lo estamos hablando acá, sino que es por lo que el mercado diga. Entonces, si yo estoy, digamos, en el sector agropecuario, muy probablemente el precio, por más de que yo le saque costos y todo, me lo va a poner es el mercado. Me va a decir, yo te compro el bulto de naranjas o los racimos de plátanos o incluso el café, te lo compro a este precio porque ese es el precio que da el mercado. Entonces también nosotros tenemos que verificar que nosotros estamos cubriendo muy efectivamente nuestros costos y nuestros gastos, porque donde nosotros no cubramos de esa manera
eficientemente esos costos y esos gastos, entonces lo que estamos haciendo es perder dinero también. Porque entonces cuando el precio lo determina el mercado, entonces nosotros tenemos que cuidar muy detenidamente que los costos y los gastos que vamos a tener dentro de, de eso que estamos realizando, pues no se nos vayan a subir demasiado, siempre estar cuidando cada centavo, porque realmente que ahí está la diferencia. Y obviamente, pues en el otro de los casos, pues que cuando nosotros somos los que ponemos el precio, no se trata de que vamos a ir a derrochar tampoco en gastos y en costos, pues, pues como todo lo que estamos hablando del ciclo operativo de nuestra empresa, para que de esa manera tampoco entonces tengamos oportunidades de seguir perdiendo o de dejar de ganar dinero, que también cuando bajamos esos gastos y esos costos, podemos tener una rentabilidad aún más superior. Bueno, otro tema que es bien importante en las 4P es la plaza. Cuando hablamos de la plaza, hablamos de dónde vamos a vender ese producto y ese servicio. Nosotros tenemos que tener muy claro si va a ser en un local físicamente, si va a ser a través de internet, si va a ser a través del voz a voz, si va a ser a través de una revista, cómo vamos a hacer esas ventas, cómo vamos a hacer esa comunicación, o sea, del lugar donde vamos a ponerlo, si era físico, será virtual, pero dónde vamos a estar. Porque de esa manera nosotros tenemos que dejarle muy claro a nuestros clientes dónde nos van a encontrar. Entonces, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo personal. Yo tengo un servicio de soluciones financieras a nivel nacional y a través de internacional también, porque tenemos ya clientes internacionales. ¿Y cómo me pueden encontrar estos clientes? A través de mis redes sociales, a través de la página o inclusive a través de mi WhatsApp. Ellos ya saben, la gente ya sabe cómo me pueden conseguir a mí. Y de esa manera, entonces ya les prestamos todo el servicio. Pero cuando las personas no tienen muy claro dónde conseguirme, y eso me pasa mucho cuando yo veo, digamos, personas que hacen videos en redes sociales, que ahorita pues está muy de moda comunicarnos de esa manera o poner información en sus redes sociales y todo esto, a veces no le dejamos muy claro al cliente a qué te dedicas realmente y en qué le puede servir y dónde te puede encontrar. Entonces, la parte de la comunicación aquí va a ser muy, muy clara porque ahorita ya estamos pasándonos a la virtualidad de cierta manera, pues cuando se tratan mucho de servicios y cuando ya estamos hablando de cosas físicas, pues tenemos que definir muy bien, volvamos a la parte del ejemplo de las confecciones. Entonces, si yo confecciono, yo puedo tener también eh, no tener un lugar físico, una tienda física, sino que también yo puedo apalancarme de las grandes plataformas o de los almacenes de cadena para vender, digamos, ese tipo de confección. Entonces yo puedo tener diferentes plazas, pero tener muy claro cuáles son esas plazas y que realmente estén impactando positivamente mi negocio. Porque acá también puede pasar de que si yo tengo una marca de ropa y yo toda la vida tuve el sueño de tener el local y organizarlo de cierta manera, pero no va nadie a ese local, por más de que yo intente, es muy difícil que la gente vaya a ese local y no me está generando ganancias, pero todo lo que vendo en línea, sí, es una maravilla, se vende como pan caliente, entonces yo tengo que también a veces tomar decisiones que a veces son dolorosas para nosotros los empresarios porque se nos vuelven como un cariño verdadero. Entonces, cerrar un local es como si tuviéramos una pérdida muy grande, pero realmente lo que nosotros tenemos que mirar acá es con ojos de empresarios y ver la rentabilidad también del negocio. Si el local, que es muy bonito y tiene todas las adecuaciones que yo quería ponerle a ese local, no me está generando las ventas, que sí me está generando la parte digital, pues entonces yo tengo que hacer un pare y mirar que los costos fijos de ese local no me están dando la rentabilidad que solamente una plataforma digital sí me lo estaba dando. Entonces, de pronto, buscar otras alternativas. Listo, no tengo el local físico, pero de pronto con un almacén de cadena donde yo pueda alquilar un espacio, puedo tener de cierta manera la parte física que tanto se podría necesitar y hacer de pronto
ferias, ir a diferentes ciudades y poder desplegar de manera física la presentación de mi producto. Entonces hay que evaluar mucho ese tipo de cosas y para eso tenemos que estarlo evaluando constantemente para saber si estamos en el lugar indicado o no, o hay un potencial más grande en otro lugar. Bueno, por otro lado, la promoción. La promoción es acá, va muy conectado también con esta otra parte de la parte digital, porque cuando ya estamos haciendo presencia, digamos, digital con una página haciendo ventas online, pues nosotros también tenemos que comunicarnos de la misma manera que la gente pueda llegar a ese lugar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente se entere de que tenemos un producto, un servicio, de cómo vamos a atraer a esas personas para que puedan ir a conseguir lo que están buscando? De esa manera, entonces, vamos a hacerle la comunicación correcta. Es como cuando nosotros le decimos a otra persona, mira, es que encontré una blusa espectacular en tal centro comercial y estaba pintadita usted en esa blusa. Entonces, ¿por qué usted no va a ese lugar? Entonces, la promoción tiene que ser de acuerdo a la persona que le vamos a llegar. Tenemos que conocer muy bien a la persona que es nuestro cliente. Y a veces nos pasa mucho eso. A veces aprender a conocer a nuestro cliente es de las cosas más difíciles que pueden haber. Entonces, cuando estamos iniciando un negocio, una de las recomendaciones en esta parte de la promoción es que nosotros definamos muy bien a esa persona que nosotros queremos hablarle. ¿Cómo es? ¿Es de qué edad? ¿Es hombre o mujer? ¿Es una persona que tiene tales ingresos, que está en ciertas ciudades? Discúlpeme, por favor. Bueno, entonces en esta parte tenemos que definir muy bien cuál es esa persona que nosotros queremos llegarle. ¿Es una persona soltera, casada? ¿Es una persona que tiene ciertos gustos, que le gusta viajar, que no le gusta viajar? ¿Es una persona con qué características? Y cuando nosotros tenemos muy claras esas características, entonces podemos hablarle con naturalidad y como con esa sencillez de que estamos hablando con un amigo porque lo conocemos, ¿sí? Muchas de las personas que están acá conectadas, supongo yo, que son emprendedores o empresarios o contadores, son personas que tienen que ver algo con el manejo de una compañía, porque el tema está definido para eso. Entonces, hablarle a una persona de cómo poder sacarle provecho a su compañía y cómo potencializarla cada vez más, pues sería el lenguaje adecuado para este grupo de personas. Pero cuando tú ya tienes un nicho específico, pues tienes que hablarle a esa persona de la forma más sencilla posible y no tanto con tecnicismos de cosas que un vendedor debería saber, pero no es todo lo que debería decir, ¿sí? Entonces hay que hablarle a las personas como si fueran nuestros amigos y como si los conociéramos de toda la vida, pero de acuerdo a lo que estamos vendiendo, ¿cierto? Bueno, entonces eso en el tema de la promoción. Sigamos acá con el capital de trabajo y por qué es importante. Yo aquí mencioné algo ahorita un poco cuando hablábamos del ciclo operativo de una compañía y por qué es importante el capital de trabajo para poder vivir. Hay empresas que tienen clientes y facturan súper bien, pero resulta que tienen una cartera desastrosa, que no les alcanza el dinero para cubrir las obligaciones que tienen en el mes. Vean, y esto no solamente pasa en las empresas, pasa en nuestros bolsillos personales, en las finanzas personales. Yo que veo a diario personas que vamos a trabajar tema de finanzas personales, pasa mucho, que viven por encima de sus posibilidades. Entonces, tenemos que cuidar muy bien ese flujo de dinero que tenemos disponible al mes. Entonces, para eso, el ciclo operativo de la empresa es el que me va a ayudar a mí a poder tener esa liquidez suficiente para cubrir con todo lo que me propongo. Entonces, listo, podemos estar facturando muy bien, pero si mis clientes no me están pagando a tiempo, pero si mis clientes no me pagan, entonces, ¿qué pasa con ese dinero que yo necesito para poder entonces comprar más mercancía, para comprar insumos, materia prima? No voy a tener la disponibilidad.
porque asimismo los proveedores de nosotros también tienen su propio ciclo operativo y ellos también necesitan la liquidez para poder seguir operando. Entonces, cuando nosotros no tenemos cómo pagarle al proveedor, ¿el proveedor qué te va a decir? No te puedo dar mercancía, así de sencillo. Y si no tengo mercancía, entonces no tengo cómo producirla. Y si no tengo cómo producirla, entonces no tengo quien me la venda. Y si no tengo quien me la venda, pues entonces no hay clientes, no hay facturación. Entonces el ciclo operativo se ve frustrado en el momento en que una de estas partes no está cumpliendo. Y entonces ahí empiezan a haber serios problemas financieros, porque como no hay capital, no puedo invertir, no puedo seguir, entonces hay muchas cuentas por cobrar represadas, no hay dinero. ¿Y qué le pasa a la mayoría de estos emprendedores o empresarios que pasan por esta situación? Van corriendo al banco a solicitarles un crédito que a veces cuesta un poco por la condición de ser empresario y emprendedor, a veces llegar como a que nos den fácilmente estos créditos y que cuando sí los tenemos nos dan esos créditos para cubrir huecos que no deberíamos estar cubriendo, porque cuando yo tengo el ciclo operativo funcionando a la medida, pues debería estarme pagando las cuentas por cobrar en el momento justo que yo tengo que ir a pagarle a mis proveedores o a pagar mis obligaciones. Entonces, esos tiempos que vamos a ir definiendo entre la cuenta por cobrarle a mi cliente con las cuentas que yo debo de ir a pagar deben coincidir. Deben ser o exactas o por lo menos en lo ideal sería que mi cliente me pague antes de lo que yo tendría que pagar. Y ahí ya tengo un apalancamiento para poder seguir trabajando. Y de esa manera no tengo que ir al banco a pedirle prestado. A veces va a tocar pedirle al banco prestado porque cuando se hacen inversiones, pues yo tengo que apalancarme del banco, montar esa inversión, pero con esa inversión yo espero que eso se me retribuya a mí en una ganancia posterior. De eso están basadas las inversiones. Pero cuando están mal planteadas, que es para esos huecos que dejamos por el mal ciclo, ese funcionamiento que no le dimos a nuestro ciclo operativo, entonces se vuelve como la carrera de la rata de la que habla Robert Kiyosaki en Finanzas Personales. Básicamente viene siendo lo mismo. Empezamos en un círculo vicioso, corriendo y corriendo y corriendo, pagando acá, cubriendo esto acá, y así no hay forma de que la compañía crezca. Porque cuando empieza a crecer, ahí sí que va a ser peor, porque los montos van a ser cada vez más grandes. Y ahí puede haber entonces un problema donde realmente la compañía no tiene otra opción sino que cerrar las puertas. En estos días, no solamente la inflación está subiendo, también tenemos devaluación, que el dólar está cada vez más costoso. De hecho, vamos a revisar en este momento en cuánto está el dólar hoy, les voy a decir. Bueno, bajó un poco. Está en 4.273. Hemos llegado a estar en 4.600 en los últimos días. Hemos estado en una fluctuación bien, bien interesante. Y eso también afecta todos nuestros negocios, porque nosotros tenemos que estar muy, muy al pie de todas de estas variables, de los indicadores, de cómo está la inflación, de cómo está el dólar, porque eso va a impactar nuestro negocio también. Entonces, ¿cómo les parece que solamente por el tema de la inflación, las tasas de interés en los bancos aumentan? Porque es una gestión que hace el Estado para poder entonces de esa manera bajar un poco la inflación en los próximos meses. Eso impacta importantemente todo lo que es nuestro negocio y también la economía del hogar. Y si impacta impacta la economía del hogar, pues va a impactar nuestro negocio porque la gente ya no se puede endeudar de la misma manera. Entonces, como se suben las tasas, impacta también. Si yo voy a ir a pedir al banco nuevamente para que me preste para ese hueco que no contemplamos en ese ciclo operativo, entonces voy a pagarle más intereses. Y más intereses de algo que no voy a tener ninguna ganancia porque es para pagar un gasto. Y también suben las tasas de interés en las mismas tarjetas de crédito. Entonces, si yo tengo un negocio local donde la gente por lo general va y me compra con tarjeta de crédito, pues las personas se van a ver impactadas su bolsillo porque como utilizan tarjeta de crédito, entonces van a empezar a comprar menos. Entonces, eso también va a impactar que tanto las ventas que posiblemente yo vaya a tener en mi negocio se vean afectadas, como también todos los gastos financieros que tendría que pagar
por todos los intereses de los créditos que estoy tomando de por medio. Entonces, para darle una solución desde el principio, vamos a evaluar cómo está ese ciclo operativo de mi propia compañía, si yo estoy cobrando antes de lo que yo tengo que pagar obligaciones, y obligaciones me refiero no solamente a pagarle a proveedores, a pagarle las materias primas, sino también servicios públicos, el arrendamiento del lugar donde yo tengo pues mi local o lo que yo esté pagando, también lo que estoy pagando virtualmente, porque si yo tengo un hosting, un dominio, generalmente todas esas variables están también en dólares, entonces eso también va a impactar, mis costos se van a subir, ¿cierto? Entonces yo creo que de cierta manera muchos estamos viviendo el impacto tanto de la devaluación como de la inflación dentro de nuestro bolsillo personal como el de las empresas. Entonces hagamos una pausa aquí y vamos a ir a revisar todos esos costos, esos gastos que estamos teniendo diferentes, porque les digo, de mes a mes estamos viendo un cambio completamente en ese aspecto. Bueno, entonces, antes de que decidas tomar un crédito para tu negocio, tómate el trabajo de analizar todo esto, a ver qué se puede mejorar, si hay forma de llegar a acuerdos con estos clientes que están morosos o estos clientes que les dimos unos créditos. Y bueno, otra cosa muy importante, antes de ponerte a dar crédito eh, a un cliente, a cualquier persona que entra en tu negocio, verifica si la persona tiene la capacidad también de devolverte ese dinero, así como hacen los bancos. Los bancos, antes de cuando tú vas a pedirle un crédito, ellos van a evaluar tu capacidad de pago, a ver si qué tan riesgoso eres o no para el banco. De esa misma manera, tú deberías hacer un pequeño estudio de averiguar qué tan viable es esta persona para tu negocio, ¿sí? Si esta persona sí te va a poder pagar o no, de acuerdo pues al tipo de negocio que tú tengas. Y de acuerdo a los montos, si hay unos montos pues importantes de por medio, entonces de pronto dejar algún documento o algo en respaldo de eso para que tú también te cubras en salud, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que es la rentabilidad versus la utilidad. Acá tenemos que dejar muy claro que para un emprendedor, para un empresario, lo que nosotros debemos buscar es la rentabilidad, porque la utilidad es un tema simplemente de diferencia de precios. La utilidad sería algo como, yo compré, voy a ser exagerada, pero compré este lapicero a 10,000 pesos, lo vendí a 15,000, entonces tuve una utilidad de 5,000 pesos de este lapicero, ¿cierto? Pero ya la rentabilidad lo que nos habla es que de esos 5,000 que tuve de utilidad, realmente cuánto tuve que haber invertido para poderlos conseguir. Y a eso me refiero es a la maquinaria, al personal que tuve que contratar, al local donde yo tengo todos esos lapiceros que vendo, todas esas cosas que tuvieron que impactar para que yo generara esa utilidad de 5,000, cuánto realmente tuve que invertir. Y cuando hacemos todo ese ejercicio, empezamos a entender realmente cuál es la rentabilidad que tiene mi negocio o mi producto, porque también acá empiezo y vuelvo y lo repito. Pueden haber dentro de mi negocio productos que son rentables y productos que no son rentables aparentemente. Y cuando los miramos por separado podemos identificar cuál de esos sí. Hay compañías que se dan el lujo de perder en ciertas cosas o de ganar muy poco en ciertas cosas porque lo que apalanca realmente su negocio es otro producto, pero con ese complemento del otro que no pierden o pierden dinero o dejan de ganar, pues entonces está apalancando el otro negocio. Eso también podría ser, pero entonces hay que revisar cuál es mi estrategia, porque esa podría ser una estrategia de venta. Entonces, entender muy bien cuál es la rentabilidad y cuál es la utilidad que estoy teniendo. Entonces, hablemos de flujos de fondos. Entonces, los flujos de fondos es todo esto que yo voy a empezar a monitorear. Es todo lo que yo voy a llevar control para que de la liquidez que se maneja al principio de un periodo, yo pueda compararlo con el final de ese mismo periodo. O sea, yo puedo empezar a controlar qué entra y qué sale
en cada momento de mi negocio. Voy a poner otro ejemplo. Yo tengo una tienda de comestibles, de cualquier tipo de cosa, ¿cierto? Y yo empiezo el negocio con 0 pesos en la caja y tengo pues toda la mercancía. Y a medida que va pasando el día, estoy teniendo varias ventas. Entonces puedo empezar a anotar todas las ventas que se generan en el día y al final del día lo que voy a comparar es la liquidez que tengo del negocio y para esto sigo, inclusive tienen pues plataformas para ayudarnos a llevar el control. Entonces, voy a llevar el control de todo lo que se vendió y todo lo que se liquidó, o sea, todo el dinero que entró para cubrir esas ventas que se hicieron. Entonces, ahí voy a empezar a tener un monitoreo de entradas y salidas de dinero. Voy a empezarlas a anotar. Y si yo estoy apenas arrancando y soy muy nuevo y no tengo pues forma de una plataforma que más adelante es lo que te va a pedir el negocio, pues al principio lo vamos a ir anotando así sea en un Excel. Empieza si quieres en un cuaderno y luego lo pasas digital. Y ya después cuando ya tu negocio te va a decir, bueno, es que ya me crecí, o sea, ya esto necesita algo, entonces ya empiezo a buscar esa ayuda de los que saben hacer esto. Entonces, esto se sugiere hacerlo todos los días y puedes llevar un control de esto para que contabilices lo que entra y lo que sale todo el tiempo, lo comparas con el día anterior y arrancas el siguiente mes. Con eso vas a empezar a detectar si hubo algo que no ingresó, si hubo algo que faltó, si algo se perdió, si algo no quedó contabilizado, si de pronto un cliente se fue y no me pagó. Tantas cosas que pueden pasar. Y cada ciclo puedes cerrar esto o cada semana o cada mes para entonces llevar control y poder entender el movimiento de tu negocio mes a mes o semana tras semana, inclusive compararlas con periodos anteriores. Entonces tú puedes hacer el ejercicio de saber que el mes de agosto, comparado con el mes de agosto del año pasado, tu negocio creció o decreció. Si decreció, ¿qué está pasando? Se supone que los negocios antes están subiendo cada vez, están incrementando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hay algo en mi ciclo operativo que está fallando? ¿Es algo que de pronto en la promoción o en la plaza es algo que no estaba estructurado bien? ¿O hice algún cambio importante? Tomé una decisión importante que afectó notablemente las ganancias de mi negocio o son esas otras variables de las que hablábamos ahorita, la inflación, la devaluación, la situación del país, otras variables ajenas a mi negocio o hay competencia. Entonces acá empecemos a hacer una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa de las cosas que están sucediendo. Si yo no tengo números, no tengo cómo poder hacer ese tipo de evaluaciones. Con esos números yo puedo decir, ok, este año, este mes, comparado con el mes del año pasado, del mismo mes, yo tuve un crecimiento del 100%. ¡Wow! No me quedo solo con la cifra, también empiezo a evaluar qué movimientos hice. Ok, cerré el local que sí me dejaba algo, pero pues no era tan significativo como la plataforma virtual que estábamos teniendo unos crecimientos muy maravillosos. Yo tomé decisiones de cerrarla justo antes de este mes y por eso impactó notablemente el cambio de la rentabilidad de mi negocio en este mes, por ejemplo, o las ventas incrementaron. Y lo puedo inclusive también hacer por ciclos operativos. Entonces empiezo a hacer el comparativo de cómo fue el manejo de la cartera en este mes con el mes del año anterior. Y así sucesivamente yo puedo evaluar cada uno de los procesos. Créanme que siempre van a haber cosas que ajustar, porque pues si no fuéramos seres humanos y si fuéramos completamente perfectos, pues también haríamos empresas perfectas. Pero pues el problema es que como las empresas las hacemos nosotros, también tienen fallas. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de seguirlas mejorando y con esto nosotros podemos hacer el control para poder entonces sacarle el mejor provecho siempre. Entonces, esta práctica debe ser un complemento para el manejo de tus finanzas, de tu empresa. Este ejercicio es para ver el movimiento del dinero cuando hablamos del flujo de fondos, de eso de la entrada y la salida de ese dinero, pero no debe ser la única herramienta que uses. Entonces, acá te acabo de mencionar varias cosas que puedes empezar a comparar y para eso, pues, con plataformas como la que ofrece Sigo, puedes tener
mucho más manejo y control de toda esa información estadísticamente para poderlo entender un poco más en detalle. Y de esa manera, entonces puedes visualizar, bueno, una cosa muy importante con el flujo de fondos, que a veces nos quedamos solamente con ese flujo de fondos y no hacemos nada más, que tomamos entradas y salidas de dinero, pero algo muy importante que hay que resaltar acá es que esto no me deja ver lo que va a suceder más adelante, entonces no me deja visualizar los pagos futuros. Entonces, sí, yo puedo tener súper claro que hoy entraron 5 ventas y se pagó un servicio público, ¿cierto? Pero eso no me da información completa de los pagos futuros que yo tengo que realizar, porque yo tengo un compromiso dentro de 15 días de pagarle a un proveedor, porque dentro de 5 días hay que pagar el arriendo. Y esas cosas, si yo no tengo el flujo suficiente para cubrir en esos días lo que se aproxima, entonces pues voy a verme con dificultades. Muy bien el ejercicio que vengo haciendo de anotando entradas y salidas, pero ¿dónde está el dinero? Es como llevarte este ejemplo a tu casa. Tú sabes que hay que pagar arriendo, administración, servicios públicos, mercado. Te entró el dinero del mes, el 30 del mes, y ese día se te esfumó porque te fuiste de shopping o te fuiste a comprar algo que te gustaba, pero si tú no tenías el control del dinero que tenías para pagar el arriendo, para pagar los servicios, entonces va a llegar el día que tienes que pagar esas obligaciones. Ay, no, me caté el dinero en cositas. Eso no nos puede pasar ni en lo personal ni en la empresa, ¿sí? Entonces tenemos que llevar el control de todo eso, porque cuando no tenemos control de eso y vivimos por encima de nuestras posibilidades o sin el control de esas posibilidades, entonces nos toca irnos al banco otra vez a tocar las puertas y decirles, présteme caro, porque en ese momento está caro, porque no hay otra forma. Y cuando ya no tengo entradas con las empresas, entonces me toca buscar terceros o solicitarle a otra persona que ingrese a mi compañía solamente por pura necesidad y que ponga un dinero, y el problema no estamos atacando el problema, que es todo lo que ya acabamos de decir, todo el ciclo operativo, los flujos de fondos, todas las cosas que ya hemos hablado, porque lo que estamos haciendo es buscando un pañito para cubrir ese dolorcito que me está pasando, pero va a volver a pasar exactamente lo mismo si yo no reparo todo lo anterior. A veces nos toca tomar medidas fuertes de inyección de capital de inversionistas o de personas para que la empresa no muera, pero si no tomamos medidas en arreglar todo esto de lo que estábamos hablando, entonces va a volvernos a pasar exactamente lo mismo en tiempo récord. O sea, pueden pasar semanas, meses o unos pocos años, pero vuelve a pasar la misma situación, porque si la raíz del problema no la estamos modificando, sino solamente los síntomas, entonces vamos a volver a lo mismo. Bueno, otro tema que es muy interesante, vamos a hablar un poco más sobre la rentabilidad. Vamos a hablar de la rentabilidad nominal inicialmente. Esta rentabilidad es sencilla, es para que nosotros conozcamos realmente cuál es la rentabilidad de lo que yo invertí, pero no tiene en cuenta factores externos como inflación, impuestos, bueno, y estos otros temas que tenemos que, de cierta manera, pagarlos de por medio, y nos va a dar solamente esa rentabilidad, como su nombre lo dice, nominal, o sea, así a pleno. Vamos a hacer un ejemplo para encontrar esa rentabilidad. A veces también nos quedamos solamente con la rentabilidad nominal y dejamos de ver la real, que es la próxima que vamos a ver, para que podamos entender realmente cuánto está generando de rentabilidad mi negocio. Entonces, la rentabilidad nominal, bueno, acá tienen la fórmula para que de una vez la copien. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, en este ejemplo, yo hice una inversión de $100,000 y esos $100,000 de inversión prometen darme una rentabilidad, un retorno mensual de mi inversión de $1,000. Entonces, para saber cuál es la rentabilidad que he estado obteniendo frente a este ejercicio, entonces tomando la fórmula, que me voy a volver nuevamente para que la veamos, es rentabilidad igual beneficios obtenidos sobre capital invertido por 100. Entonces, acá ya en el ejemplo que estamos dando, estamos diciendo que tengo una inversión inicial de $100,000. Ese sería el capital invertido. Que el dinero que me prometen retornar mensualmente de mi inversión es de $1,000 mensuales. Entonces,
Acá vamos a poner que los beneficios obtenidos son de 1000, ¿sí? Y la rentabilidad que voy a obtener, voy a sacarla entonces con esta fórmula. Entonces, el dinero que me prometen retornarme son $1000. La rentabilidad es entonces 1000 sobre 100.000 por 100 y esto me da 0.1 por 100 igual a 1 mensual. Entonces, otro error que cometen muchas veces las personas es coger ese 1 y multiplicarlo por 12. Como si las tasas efectivas se pudieran multiplicar simplemente para decirnos cuánto podría ser de mensual a anual. De pronto algunas personas ya se han dado cuenta de que eso no funciona así. Para eso es muy sencillo, vamos a meternos a internet y buscamos la conversión de tasas. La conversión de tasas es muy importante que la hagamos porque miren, solamente acá ya estamos diciendo que es 1% mensual. Si yo lo multiplicara por 12, como suele hacer mucha gente, nos daría 12. Pero acá, cuando sacamos realmente cuál es la tasa efectiva anual, sabemos que es del 12.68 por una fórmula que pues es mucho más extensa, pero no se pueden complicar la vida, sino que se meten a internet en Google y ponen convertidor de tasas y me puede pasar tasas mensuales a anuales y de anuales a mensuales. Y de esa manera, entonces voy a entender muchísimo más cómo sacarle más provecho a mis inversiones, porque con eso sí puedo comparar, con eso sí puedo comparar, perdón, con eso sí puedo comparar cuál es esa rentabilidad que estoy obteniendo. Entonces, para este tema de las tasas, también hablamos en algún momento en otra conferencia acá en Sigo, donde les explicaba cómo ver esa lectura de las tasas para que sea mucho más entendible, pero no voy a profundizar sobre eso. Si de pronto en Sigo la queremos repetir, miramos más adelante cómo poderla sacar nuevamente. Entonces, con esto vamos a entonces a entrar ya a mirar la rentabilidad real. Estoy ahogada, regálenme 2 segunditos. Bueno, entonces rentabilidad real. La rentabilidad real va a tener factores externos que también pueden afectar ese resultado de mi rentabilidad, como son la inflación y como son los impuestos, todas esas cosas que estamos pagando de por medio o que están impactando mi negocio y que vamos entonces a sacarlos con esta fórmula. Entonces, obviamente, cuando se tratan de muchas más variables, para esto sí vamos a utilizar a los contadores. Me ahogué otra vez, perdón. Bueno, entonces, con esto sí vamos a utilizar la ayuda de contadores y de cosas para que nos ayuden realmente a sacar las variables que impactan realmente todo nuestro negocio. Pero vamos a verlo de una manera sencilla hoy con la rentabilidad real, tomando en cuenta la inflación. Entonces, no sé si ustedes sepan cómo está la inflación hasta hoy, cómo ha impactado este año. Cuando yo había hecho esta presentación inicialmente para la vez pasada, teníamos una rentabilidad una inflación del 6 punto y pico, algo así. Pero cuando la actualizamos para hacer esta nueva sesión, pues tenemos una inflación un poco más elevada. O sea, este año ha estado subiendo muchísimo esa inflación. Entonces vamos a ver este ejemplo teniendo en cuenta una inflación del 9.67, que es la que me están presentando a junio del 2022. Todavía no ha salido la cifra más reciente, que es de julio. Yo podría estarla verificando. También me meto a Google y busco esa información que venga de información confiable y entonces saco esa inflación. Teniendo en cuenta esta inflación, entonces retomemos acá nuevamente la rentabilidad, la fórmula. 1 más rentabilidad nominal, que fue la rentabilidad que me dio el ejercicio anterior, es igual a 1 más rentabilidad real, que es la que voy a buscar, por 1 más inflación, que ya tenemos esa cifra de inflación. Entonces, teniendo eso en cuenta, 1 más rentabilidad nominal, ya sabemos que es del 12.68 ese ejercicio que acabamos de hacer.
igual a 1 más rentabilidad real, que es lo que estamos buscando por 1 más inflación. Entonces acá ya tenemos esto ya listico. Luego sumamos 1 más 12,68, que es esto lo tendría que dividir en 100 porque es un porcentaje, recuerden eso. Lo mismo me pasa con la inflación. Entonces, para que no nos equivoquemos y no sumemos 10,67, sino que esto primero previamente lo tengo que haber dividido por 100 porque ese es un porcentaje. Entonces, 1,1268 es igual a 1 más rentabilidad real, que es lo que estoy buscando, por 1,0967. Y haciendo todo este despliegue y toda esta fórmula en la calculadora, me dice que la rentabilidad real es del 0,027, que ahí sí ya lo vuelvo y lo multiplico por 100 para que me saque un porcentaje. Entonces, miren la diferencia que hubo acá. Teníamos una rentabilidad nominal del 12,68 y esos 12,68 se convirtieron en una rentabilidad real del 2,74. Entonces, yo puedo hacer este ejercicio no solamente para lo que tengo en mi negocio, porque entonces, si yo tengo rentabilidades por debajo de eso, entonces estoy perdiendo dinero en el tiempo. Estoy perdiendo porque la inflación está comiéndose a mi negocio. Y pues hay otra cantidad de variables y los impuestos, por ejemplo, que no los estamos teniendo en cuenta acá, que también van a influir realmente en esa rentabilidad real. Entonces, cuando yo veo toda esta realidad, digo, wow, el precio que yo tengo en mi producto no es el precio que debería tener mi producto. Debería tener otro precio. Porque puede ser que yo esté generando una rentabilidad que está por debajo de esto y lo que estoy generando pérdidas, ¿cierto? Entonces hay que evaluar muy bien todas estas informaciones para poder saber poner precios, para saber por dónde me estoy moviendo. No se trata únicamente de llevar el control de los gastos y de las ventas, sino de cómo todas estas cosas, estas variables van a impactar. Otras veces puede pasarnos que en lo corrido del año hacemos ya pues como un recuento de todo. Pudo haber unos meses que hubo ganancias, otros que no hubo ganancias, otros pérdida, pero en el conjunto del año tuvimos una buena rentabilidad. También puede pasarnos. Entonces hay que ir chequeando eso mes a mes y también mirar el consolidado del año. Porque con eso tomamos decisiones para el siguiente año de cómo es que vamos a manejarlo. Si es que los costos que estamos teniendo están demasiado altos, buscarme otros proveedores. Si es que el precio que pusimos no era el indicado y tuvo que moverlo. Por eso es que los precios, cuando vamos al supermercado, empezamos a ver que los precios cada vez están más altos, porque las empresas hacen esto y se dan cuenta de que para poder ganar dinero en su negocio tienen que subirle el precio. Entonces, es algo que nos va a impactar a nosotros constantemente. Bueno, proyecciones. Todo esto de lo que nosotros estamos informando hoy, que estamos viendo hoy, nos va a ayudar a nosotros a predecir el futuro. Cuando nosotros tenemos ya súper claro cuáles son esos pronósticos de inflación, por ejemplo, para el siguiente año, porque eso también lo pueden proyectar. A veces llegamos a esos pronósticos, a veces no, pero con esas proyecciones yo también puedo hacer pronósticos de poder saber y proyectar mi negocio para dónde va. También puedo conocer de ese ciclo operativo cómo puedo entonces organizarme para el siguiente año, para entonces hacer unas proyecciones de compra de proveedores específicas, de cómo va a ser mi cartera, de cuánto personal voy a necesitar para determinada área. Con eso es que planeo el siguiente año, con toda esa información. Y con todo lo que ya pasó, entonces evalúo qué hay que corregir, qué hay que ajustar, para entonces decir que el siguiente año voy a buscar una más alta rentabilidad, un mejor retorno de la inversión de mi negocio y que crezca también positivamente. Entonces, bueno, con eso hacemos las proyecciones. Por último, les voy a mencionar algo que también se los mencioné la vez pasada, que es muy importante. Cuando los negocios están creciendo, cuando son negocios familiares o cuando tengo sociedades, cuando tengo un negocio que depende completamente de mí o de mis socios para el funcionamiento de este,
pues yo necesito sí o sí tener en cuenta que hay factores que pueden dañar ese negocio en el tiempo, en el momento de que alguno de esos socios no esté, o la continuidad de esa persona clave en el tiempo. Y existe algo que son los seguros para socios. Entonces, no sé si de pronto ustedes han oído hablar de esto, pero uno puede asegurar los socios de una compañía para que esta compañía no se muera en el tiempo. Y para esto, pues podríamos ayudarlos porque nosotros en nuestra agencia tenemos la posibilidad de poder asesorar socios o personas claves en las compañías para que los negocios no mueran después de que una persona de estas llegue a faltar, o para que las familias de estos socios no se vean afectadas en el momento de que tengan que hacer una venta de la compañía o que tengan que liquidar la compañía para poder pagarle o darle lo que le corresponde a esa familia, y que no llegue de pronto alguien externo a hacer o tomar decisiones que no están acordes con nuestro negocio y puedan morir en muy poco tiempo. Entonces, para darle continuidad a las compañías, podemos hacer todo el tema de seguridad de los socios y de las personas claves. Para eso, entonces, podemos ayudarles en mi agencia para que me contacten y hacemos una sesión personalizada para saber cómo podemos ayudarles en ese sentido. Bueno, por acá, Wendy, cuéntame qué preguntas tenemos hasta ahora. Vale, Ángela, pues no tenemos preguntas sobre el tema, nos estaban pidiendo la grabación de la primera parte, se las enviamos por el chat. En este momento está en el chat para las personas que la quieran repetir. Recuerden que el día de mañana a esta misma hora les estará llegando la grabación de esta sesión. ¿Listo? Les estará llegando toda la información. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes, pues es el momento para que la hagan. Buenos días, no, nos están pidiendo es la capacitación anterior. Como les indico, pues ya se las envié por el chat. Recuerden también que al finalizar este webinar se les va a desplegar una pequeña encuesta para que nos ayuden pues respondiendo, para saber qué tal les pareció este tema y sobre qué temas les gustaría que hablemos más adelante. No es más por el día de hoy, Ángela, no tenemos preguntas, así que aclaraste todas las dudas que surgieron en el primer webinar. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Mil gracias a todos los que se conectaron con nosotros y espero que tengan un excelente resto de día. A todos, muchas gracias por acompañarnos acá. Los espero en mis redes sociales, que ahí tengo mucha información valiosa para todos. Un feliz día y que tengan excelentes resultados con sus compañías. Un abrazo. Que estén muy bien.